hay novelas mundo. Novelas que hurgan en la memoria como quien abre un antiquísimo baúl perdido en el más absurdo de los olvidos y rescatan verdades que nunca debieron sepultarse en esos olvidos. Atlántida, una novela del escritor cubano Camilo Venegas, es una de esas novelas mundo. Una demoledora historia sobre mucho de lo que perdimos los cubanos cuando ese aberrado desvío en nuestra historia que algunos insisten en llamar revolución lanzó a un pueblo engañado y manipulado a la búsqueda de un supuesto paraíso que nos alejó del paraíso que, sin darnos cuenta, estábamos construyendo en aquella Cuba antes de 1959. Un paraíso humano que, como toda obra humana, era perfectible, pero en el cual se daban pasos muy avanzados en aquella época en una Cuba imperfecta, pero libre, democrática y sobre todo plural. Pero que mis palabras no confundan. No se trata de una novela política ni de una obra cargada de referencias a la política cubana, responsable de la muerte de muchas aristas luminosas de ese país que cuenta Camilo Venegas aquí en Atlántida. En las páginas de esta novela, la mirada inocente y pícara de un niño criado por sus abuelos observa y analiza la vida en la Cuba de 1978 con el mismo amor y la misma ingenuidad con la que observa y analiza el mundo del ferrocarril desde esa estación de trenes en la que viven en un campo al centro de la isla. Y ese es uno de los grandes logros de esta novela, la debacle económica de un país, las ataduras morales que impuso el nuevo sistema tras el triunfo revolucionario del 59, el nacimiento de la doble moral en el pueblo, las nuevas imposiciones que destrozaron la familia cubana, las manipulaciones del poder a través de oportunistas y sinvergüenzas que se habían colgado el cartel de revolucionarios. Todo ese mundo de divisiones y pérdidas de valores humanos y morales es narrado en Atlántida desde el asombro aterrorizado e impotente de un niño que ve cómo todo se va diluyendo en la depauperación, el desastre y el olvido. Todo ese inmenso desarrollo que tuvo Cuba en el universo del ferrocarril, que por cierto tuvo en ese centro del país donde vive el protagonista uno de sus nodos más importantes. No hay ningún eslogan contra el nuevo sistema, ni contra los líderes, ni siquiera contra el representante de ese poder en ese pequeño pueblo. Simplemente un tren deja de pasar y todas las vivencias derivadas del paso de ese tren en la vida de la gente y la brusca ruptura del no más que representa, la terrible circunstancia de todo lo humano y material que se muere con la muerte de ese tren, se convierte en una flecha que el autor lanza contra todas las nuevas mentiras que la revolución pretendía instaurar y que finalmente instauró, como se sabe, aunque eso ya no sea asunto de esta novela. Son pequeñas historias en la vida del protagonista, Camilo, su pasión escondida por la hermosa y controvertida Basilia, sus abuelos Atlántida y Aurelio, que se convierten en la memoria más nítida del paraíso que se va esfumando a medida que avanza la historia narrada hasta que ya no está. Por ello, que uno de los grandes personajes, la abuela Atlántida, tenga precisamente ese nombre, confiere a la novela todavía una mayor fuerza simbólica. Atlántida, la abuela, representa el amor, la fuerza de la familia, la fidelidad a los principios humanos, la luz de la moral y la ética, el humanismo por excelencia. Y comparte esos valores con su esposo Aurelio, el jefe de la estación de trenes y abuelo del protagonista. Y esa inmensa mujer, sin quejarse y en silencio, ve hundirse el mundo en el que se sentía libre y feliz, del mismo modo lento pero estruendoso y desgarrador, como cuentan las leyendas, se hundió la mítica Atlántida. Además de la configuración de un mundo próspero que se muere, otra de las virtudes de Atlántida es que todo ese descenso al más desolador de los infiernos, un pueblo lleno de vida y desarrollo que se convierte en un pueblo fantasma, la miseria obligada que se extiende como la niebla entre sus pobladores, la huida del país de algunos, la muerte de otros, la nada, en fin, enseñoreándose de todo y de todos, toda esa caída al horror es configurada, por un lado, a través del padecimiento de unos personajes sólidamente construidos, tanto en sus características físicas como en su psicología, y por otro lado, con una excelencia narrativa asombrosa, sin aditamentos lingüísticos falsos, tan al uso en buena parte de la narrativa cubana de las últimas décadas, con un lenguaje tan preciso que se hace cinematográfico. Se siente con igual dramatismo el ruido de los trenes, las conversaciones pícaras de algunos parientes,
aderezadas algunas con las únicas críticas directas a algunas políticas y políticos del nuevo proceso social, o incluso los silencios y las miradas torvas o cuestionadoras de la sabia Atlántida. Camilo Venegas demuestra su excelencia como narrador. Ya ha demostrado, y con suficientes méritos, hay que decirlo, su calidad como poeta. Pero llama mucho la atención que en las páginas finales aclare que la mayoría de los personajes que aparecen en este libro son reales y que él pretende hacerles un homenaje a su memoria. Y resulta notable porque aún sin leer esa nota es evidente el homenaje. Un homenaje a un tiempo que se fue, a historias que ya pocos recuerdan, a momentos entrañables de la historia popular de nuestra isla, a cumbres del desarrollo económico y social sobre los que se estableció políticamente la más letal de las condenas. La condena ideológica, la difamación histórica y la patada de la bota militar para lanzar toda esa gloria al olvido. Atlántida, la novela de Camilo Venegas, es una obra que debe ser leída con calma. Aquí, en estas páginas, hay cientos de costumbres, reglas éticas, experiencias humanas, conceptos morales, cultos a la fidelidad y la honestidad que enaltecen el humanismo de un pueblo, de un país que ya no existe. Un país que fue aplastado por la desidia enfermiza de la más ciega de las ideologías, borrado del mapa con la hazaña asesina y los odios más desaforados del demonio llamado revolución que odia el paraíso. Un espacio, en fin, que, confiesa el autor de Atlántida, es un país que le resulta irreconocible, casi ajeno. Si te ha gustado este video, suscríbete al canal, comparte con tus amigos en las redes sociales y activa la campanita de las notificaciones para que te avisemos cuando publiquemos un nuevo video. Muchas gracias.